lo que significan los diferentes indicadores que ha logrado este gobierno en los 9 años de gestión. Precisamente el economista Diego Martínez es el actual gerente del Banco Central del Ecuador, se graduó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Economía del Desarrollo del Instituto de Ciencias Sociales en los Países Bajos. Además, fue subsecretario general de Cenecit y también trabajó en Semplades en los últimos años en el gobierno. Ha sido uno de los mentalizadores de todo lo que tiene que ver la planificación y el buen vivir, que es uno de los conceptos básicos que maneja el gobierno en cuanto a la planificación y a los resultados. Economista, bienvenido al programa Ecuador no para, y quisiera comentar con usted lo que ha significado el desempeño del gobierno en estos 9 años de gestión de la llamada Revolución Ciudadana en cuanto a la transformación productiva y económica. Arranquemos con el dato del crecimiento que ha tenido la economía ecuatoriana con relación al PIB entre el 2007 y 2015 y con relación al crecimiento que ha tenido América Latina. ¿Cómo ha sido el desempeño del Ecuador? Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. En efecto, uno de los objetivos que ha tenido el gobierno es que tengamos un crecimiento con una característica particular. No es indispensable el crecimiento per se. Se tiene que lograr crecimiento con mejora en las condiciones de igualdad, es decir, que se reduzca la desigualdad, y crecimiento con reducción de la pobreza. Ese ha sido el objetivo de la política pública durante estos 9 años y creemos que lo hemos conseguido. Creemos que somos uno de los gobiernos que mejor ha aprovechado un fenómeno que se dio durante varios años de altos precios de crudo, justamente para conseguir eso, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad y crecimiento. En cuanto a cifras, desde el año 2007 hasta el año 2015, considerando que la cifra aproximada que tenemos de lo que crecerá el Ecuador en el 2015 es de un 0,4%, tenemos que en ese periodo, desde el año 2007 hasta el año 2015, el Ecuador habrá crecido en promedio al 3,9% cada año. Comparado con el resto de la región latinoamericana, que es de apenas el 2,9%, vemos claramente que el Ecuador ha tenido un crecimiento por encima del promedio de la región, un crecimiento sumamente positivo. ¿Cuáles han sido las razones para este crecimiento? Es decir, ¿cómo se han llevado adelante las políticas económicas, macroeconómicas del gobierno para llegar a estos resultados? Justamente uno de los ejes que permitieron tener estos niveles de crecimiento se relacionan fundamentalmente con la capacidad de generar inversión y acumulación de capital, es decir, un mejoramiento en las condiciones de infraestructura del país. Y esto lo hemos hecho en varios aspectos, no solamente en la infraestructura física que se puede ver en carreteras hidroeléctricas, escuelas, colegios, sino fundamentalmente en la infraestructura de la calidad de la prestación de los servicios públicos. Eso también apoya al crecimiento y al mejor desempeño de la población. Población más sana, población mejor educada, población con mayor acceso, por ejemplo, a educación superior, a formación en el exterior. Todo eso son elementos que abonan al crecimiento. El eje ha sido entonces generar mayores capacidades en la población ecuatoriana, capacidades para sus pobladores, pero también capacidades para su sector productivo. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento viene acompañado de generar durante todos estos 9 años una base sólida de consumo y de generación de capacidad de consumo y de bienestar en los hogares. En este periodo la capacidad de consumo de los hogares ecuatorianos ha crecido muchísimo. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho mediante iniciativas como el salario digno, el hecho de que el salario real en el Ecuador crezca de una manera importante, que podamos cubrir la canasta básica de alimentos, entre otros elementos, hemos garantizado que las familias lleguen a tener, la mayor parte de ecuatorianos, unos niveles de consumo muchísimo mayores de lo que tenían antes de este gobierno. Eso ha redundado, por supuesto, en que haya menos hogares pobres y que la desigualdad del país se reduzca. Otro dato que es importante en este análisis tiene que ver con lo que significa la recaudación tributaria en el Ecuador. En el actual presupuesto, aproximadamente el 50% corresponde a la recaudación tributaria. Si en los años anteriores al gobierno, del 2000 a 2006, se recaudó 21.000 millones, y si en este gobierno se han recaudado 88.000 millones de dólares, ¿qué significa en cuanto a la cultura tributaria y qué prioridad le ha dado el gobierno en este aspecto? Dos aspectos muy importantes relacionados con este punto. El primero, lograr generar una sostenibilidad del sector público.
En anteriores gobiernos no se podía ni siquiera pagar los salarios con los ingresos tributarios. Es decir, tenía a veces que pagarse los salarios de profesores, médicos o policías con petróleo, con deuda o con petróleo. Eso significaba que era muy vulnerable la situación fiscal. Desde este gobierno... con ingresos no permanentes. Exactamente. Es solamente desde este gobierno en la historia reciente, desde que estamos dolarizados, que tenemos una capacidad de sostener los gastos permanentes con ingresos permanentes o tributarios y por lo tanto tener la capacidad de dedicar el ingreso petrolero, que es un ingreso de capital, justamente a la generación de inversiones y obra nueva. Esa es una primera característica. Desde ese punto de vista, el mejoramiento de la cultura tributaria ha contribuido justamente en eso, en hacer sostenible el manejo fiscal y el hacer que, a través de ese manejo fiscal sostenible, podamos enfrentar una coyuntura muy difícil como la que estamos enfrentando en este año 2016 y como ya enfrentamos en el año 2015, porque nuestro horizonte siempre ha sido claro, nuestros objetivos siempre han sido proteger los niveles de empleo, es decir, no permitir que se dispare la tasa de desempleo y a la vez proteger la producción nacional, o dicho de otro modo, evitar que la economía ecuatoriana caiga en un proceso de recesión o de dejar de producir. Estamos claramente enfocados en mantener niveles adecuados de empleo y en mantener a la economía ecuatoriana en una senda de crecimiento. Ahora, en este mismo punto tributario, en estos últimos meses, debido a la situación económica, el gobierno ha creado varios incentivos que tienen que ver con la necesidad de que exista una mayor y mejor inversión, sobre todo extranjera. El hecho de que en los incentivos se reduzcan algunas tasas de impuestos, ¿significa que se va o no a lograr el cumplimiento de los objetivos que están planteados en el presupuesto del Estado y que corresponden a los tributos? Hace pocos meses se ha puesto en vigencia también una ley de alianzas público-privadas. Esta ley, además de otros instrumentos que hemos implementado en estos últimos meses, buscan garantizar que ante la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, que no es otra cosa sino que hacer más caras nuestras exportaciones y hacerlas menos competitivas, estamos buscando los mecanismos para que a través de este tipo de incentivos o la exención, por ejemplo, del pago del impuesto a la salida de divisas para los créditos que vienen por más de un año y hacen bien al país, justamente tengamos ese efecto de que haya inversionistas externos y de que haya préstamos externos que puedan ayudar a contribuir esa reducción que hay por ingreso petrolero y por menores exportaciones nacionales. Desde ese punto de vista hemos venido tomando y seguiremos tomando decisiones de política pública que favorezcan un aspecto fundamental: garantizar que en la economía ecuatoriana haya la suficiente cantidad de dólares, porque la dolarización funciona justamente con dólares y no vamos a permitir que la dolarización se vea afectada. Entonces, no afecta de ninguna manera la meta de la tributación del año. Indudablemente, cuando haya un proceso de un crecimiento menos rápido, como hemos estado acostumbrados en los últimos años, probablemente las metas de recaudación tributarias podrán revisarse un poco, a veces un poquito a la baja, pero desde ese punto de vista nosotros estamos trabajando para que el nivel de actividad económica se mantenga y por lo tanto el ingreso tributario también sea compatible con esos niveles de crecimiento que hemos previsto, que son aproximadamente alrededor de entre 0,5 y 1% para el año 2016. Una de las políticas que ha sido cuestionada por algunos sectores, especialmente empresarios, ha sido las salvaguardias, una medida que tomó el gobierno en circunstancias en que no posee una moneda propia y tiene que defenderse ante lo que usted ha mencionado, algunos shocks externos como la apreciación del dólar, la desaceleración de la economía china, entre otros factores, y sobre todo un aspecto fundamental que tiene que ver con la devaluación en Colombia de aproximadamente un 60%. ¿Se entendió adecuadamente? ¿El gobierno cumplió con la meta cuando impuso las salvaguardias? ¿Justificó esto ante el rechazo de algunos sectores? No, sí, efectivamente la salvaguardia funcionó y funcionó en la medida en la que estaba previsto e incluso en unas cifras incluso un poquito superiores. La razón de tener una salvaguardia, que es una medida de carácter temporal para enfrentar este shock fuerte que hemos enfrentado desde finales del año 2014, todo el 2015 y en el 2016 continúa, que es la caída del precio de crudo y el encarecimiento de nuestras exportaciones, significa que teníamos que buscar un instrumento que nos ayude a compensar la menor entrada de dólares
con una menor salida de dólares vía importaciones. Ese es el objetivo de la salvaguardia, es decir, poner un instrumento temporal que evite que haya una mayor salida de dólares que la entrada de dólares, por una sencilla razón, porque si no establecíamos una medida como la salvaguardia, podíamos tener un efecto que hubiera sido sumamente nocivo para la economía ecuatoriana, y es el siguiente: la velocidad a la que hubieran salido los dólares hubiera sido mayor a la velocidad a la que entraban los dólares, con lo cual habríamos tenido una seria afectación a algo en lo que todos coincidimos, sector público, gobierno y la ciudadanía en general, que es preservar la dolarización. Desde ese punto de vista se entendió la medida, hemos tenido diálogos en los últimos meses con el sector productivo, el sector financiero, justamente evaluando esta y otras decisiones de política, y han visto que sí, en efecto, aunque es una molestia temporal, la salvaguardia fue un elemento fundamental para sostener el esquema monetario en el país y sostener la salud del país y evitar que haya una afectación en el esquema monetario de dolarización. Se afectó el comercio exterior porque se encarecieron varios productos, no necesariamente de primera necesidad o básicos, pero sí productos que usualmente la ciudadanía los utiliza. La salvaguardia iba a tener un costo. Iba a tener un costo fundamentalmente en aquellos productos, no los de primera necesidad, porque esos no se vieron afectados por la salvaguardia, tampoco las materias primas, es decir, tampoco se afectaba al costo de producir para nuestros empresarios, pero sí iba a haber un efecto en bienes de consumo importados. No esenciales, por supuesto, pero es un precio, digamos, que había que pagar, era una decisión responsable que había que tomar ante el hecho de que estemos todos claros. El Ecuador está exportando menos al resto del mundo y por lo tanto la cantidad de dólares que ingresan al país en este año y en el año 2015 fue mucho menor de lo que ingresaba en el año 2014. Debíamos entonces cuidar la salida de esos dólares vía importaciones. Usted hace poco mencionó esta ley y esta alianza público-privada que va a permitir que diferentes sectores privados, sobre todo nacionales o extranjeros, inviertan en el país. Pero ha habido un adecuado esquema para la inversión privada extranjera, sobre todo en el Ecuador. Muchos comparan con lo que significa la inversión privada en el Ecuador con Colombia o con Perú, que están acá, que son países vecinos. Y las cifras que se dan, pues lo ponen al Ecuador en una situación bastante adversa. Nosotros como gobierno hemos sido siempre sumamente claros respecto a cuál es nuestra política frente a la inversión extranjera directa. Hemos dicho siempre que la inversión extranjera directa es totalmente bienvenida, pero debe cumplir con unas características. Y esas características es que nos haga transferencia tecnológica, es decir, que deje en el Ecuador una forma de transmisión de conocimiento para que los ecuatorianos asimilemos esas tecnologías que las empresas externas pueden traer al país. En segundo lugar, que sean inversiones que fundamentalmente nos dejen más dólares de los que sacan, porque hay que explicarle a la ciudadanía. Todo inversionista externo que viene a invertir, no solo en el Ecuador, en cualquier país, busca obtener una rentabilidad, busca tener un negocio rentable, eso es normal, y a la vez busca poder enviar esas utilidades a su país de origen. Entonces la inversión extranjera directa, así como ingresa recursos de inversión, también extrae recursos de esa renta de esa inversión, de las utilidades de esa inversión, y hay que ver el efecto neto. Viendo el efecto neto, hay países como por ejemplo Chile, que en los últimos años ha tenido un efecto neto negativo de la inversión extranjera directa. Dicho de otro modo, es más la cantidad de dólares que la inversión extranjera saca de la economía que la cantidad de dólares que deja en la economía. Desde ese punto de vista nosotros hemos sido muy claros y hemos dicho, es bienvenida la inversión extranjera directa siempre que tenga un efecto positivo, es decir, que nos deje más dólares de los que saca. Y eso han entendido muchos inversionistas, por ejemplo, en el área petrolera, en el área de minas y en otros sectores también en los que ha habido confianza en el país. Vimos, por ejemplo, que el tercer trimestre del año 2015 fue el más alto de inversión extranjera directa de los últimos 2 años. Justo coincidiendo con un momento en el que el Ecuador está atravesando un fuerte impacto por la caída de precio de crudo. Es decir, los inversionistas extranjeros ven que aunque el Ecuador atraviesa un momento difícil, tiene la fortaleza suficiente productiva con su gente, con la capacidad de su gente como para invertir en el país, porque en algún momento efectivamente la situación va a mejorar y el país cuenta con los elementos como para sostener y acoger inversión extranjera. Es decir, que usted considera
que algunos inversionistas extranjeros miran que existen muchas limitaciones o dificultades que impone el gobierno ecuatoriano para inversión. ¿Eso lo ven de esa manera? ¿Cómo analiza usted? Yo creo que el inversionista hace un análisis y de hecho tenemos todo un sector, un área del gobierno que se dedica a promover la inversión extranjera, pro Ecuador, promover las exportaciones y un montón de cosas adicionales. Yo creo que en los últimos años se ha venido facilitando muchísimo el proceso de inversión extranjera. En los últimos meses hemos sacado una regulación sumamente importante desde el punto de vista financiero, que es el área que nos compete a nosotros, y es la exención del pago del ISD justamente cuando se hace ingreso de capitales para cualquier fin, incluido el de inversión extranjera directa, con el objetivo de que cuando haya que repagar esos recursos no paguen el 5% del impuesto a la salida de divisas. Este es un incentivo adicional. Esto fue algo que pidió el propio sector productivo y el propio sector financiero con el objetivo de facilitar incluso más el ingreso de esos capitales. Desde ese punto de vista, el gobierno ha venido dando pasos entonces para facilitar la inversión y ahora estamos dando pasos adicionales, como la ley de alianzas público-privadas, justamente para facilitar esas iniciativas, tanto de inversionistas nacionales como extranjeros, que saben que el Ecuador ha dado pasos muy importantes en infraestructura productiva, en capacidad de su gente, de tal manera que encuentren en el país un escenario propicio para inversiones de largo plazo, inversiones para negocios que van a durar 15, 20, 25 años y por lo tanto también una inversión rentable. A propósito, en las últimas semanas se anunció ya inversiones muy importantes en el país en el sector de hidrocarburos o minería que ya fueron anunciadas oportunamente. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar. Estamos conversando con el economista Diego Martínez, presidente del Banco Central del Ecuador, justamente aquí en la sede de la entidad en la capital ecuatoriana. Enseguida retornamos aquí en el programa Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Nos encontramos en el Banco Central del Ecuador conversando con el presidente del Banco Central, Diego Martínez, haciendo un análisis del comportamiento de la economía ecuatoriana bajo la perspectiva justamente del Banco Central en estos 9 años de gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana. Vamos a hablar de la deuda pública, del comportamiento que ha tenido la deuda pública, de lo que ha significado con respecto al PIB, cuánto ha sido la reducción en estos 9 años, cómo fue este considerado hito en cuanto a la renegociación de la deuda externa comercial y lo que ha significado el pago de los bonos que hace poco el gobierno nacional lo hizo en el 2015. El comportamiento en general, economista, de la deuda pública en este gobierno, ¿cuál ha sido? Bueno, el tema de la deuda es un tema que debe ser analizado de manera responsable. Y este gobierno tomó algunas decisiones al inicio, como por ejemplo declarar la ilegitimidad de algunos tramos de deuda pública en el año 2008, lo cual nos generó unos importantes ahorros, de lo cual se ha hablado mucho durante los últimos años. Pero para dar cifras, y que es algo que la ciudadanía debe conocer, cuando empezó el gobierno, la deuda agregada como porcentaje del PIB, que es la forma más correcta de medirlo, lo recibimos aproximadamente en el 28.8% del PIB. Con todo el proceso de reducción que hicimos durante los primeros 4 años, llegamos a un nivel del 16,4% en deuda bruta, deuda total. Desde entonces hemos empezado un proceso acelerado de generar inversiones, aprovechando el precio alto de crudo y justamente porque tenemos una capacidad de pago del país para generar grandes inversiones en el país, con lo cual nos hemos venido
incrementando ese nivel de deuda a niveles completamente sostenibles y actualmente al cierre del año 2015 el nivel de deuda bruta fue del 33% del PIB, se ha incrementado, pero siempre, y esto es lo importante, respetando aquel límite que nosotros mismos hemos puesto en la legislación. ¿Cuál es el porcentaje? El límite es del 40%. 40%. Estamos actualmente en el 33%, hemos establecido ya un proceso en el que estamos cerrando esas grandes inversiones, por lo cual durante los próximos años el coeficiente de deuda vendrá reduciéndose. Pero hay una forma importante de medir la deuda. Es decir, antes de eso, cuando termine el gobierno el 24 de mayo del año 2017, si no hay cambios demasiado bruscos, ¿a cuánto podría ascender la deuda, el porcentaje en comparación al PIB? Alrededor de un valor bastante similar al que estamos actualmente, porque la trayectoria 33%. prevista es que vaya reduciéndose a partir de los siguientes años. Y claro, vamos a dejar al finalizar este periodo de gobierno una situación económica sumamente buena para cualquier gobierno que venga en lo sucesivo, con suficiente infraestructura, con inversiones hechas, con gente capacitada, con gente con mayor capacidad de conocimiento, es decir, un país que tiene una capacidad productiva mucho más sólida de lo que teníamos en el año 2006. Decía, no obstante, hay una forma también de medir el coeficiente de deuda, que es descontando la deuda interna que tenemos entre actores del sector público, que al fin y al cabo significa que es pasar dinero de un bolsillo al otro, no son dólares que salen. Esa es una metodología que se llama la deuda consolidada. Y desde ese punto de vista, la deuda consolidada en el año 2006 fue del 23%, bajó al 12% y en el año 2015 fue del 21%. Desde ese punto de vista podemos ver, si comparamos con otros países de propia América Latina o de propia Europa que tienen niveles de endeudamiento muchísimo más altos, o comparemos con nuestros propios niveles de endeudamiento como país en los años 80, con gobiernos que todos recordamos, en los que estuvimos en niveles de endeudamiento de aproximadamente el 86, 87 e incluso cercanos al 90% del PIB. Es decir, 90 de cada 100 dólares que se producían en el Ecuador estaban comprometidos con deuda pública. Actualmente es apenas el 21%. Desde este punto de vista, entonces, nosotros hemos hecho un manejo completamente responsable para generar proyectos de infraestructura y capacidades de producción y de nuestra población, y siempre dentro de los límites legales que tenemos, y el tope, reitero, es del 40% y estamos en un 33%. ¿Por qué antes no se cuestionaba el origen de la deuda, inclusive? Es decir, que la deuda mayormente estaba en los acreedores, en los organismos internacionales que imponían sus propias condiciones, pero luego el gobierno ecuatoriano ha abierto varios esquemas de acreedores, entre ellos los chinos, pero se cuestiona ahora que el Ecuador está comprometido, está hipotecado con China. ¿Cuál es la diferencia del manejo justamente de esta relación deuda con el Estado que se hacía antes y que se hace hoy en cuanto a los acreedores? El tema y la diferencia esencial está en la soberanía. Nosotros somos un gobierno que hemos dicho desde el principio que soberanamente tomamos nuestras decisiones. Y desde ese punto de vista no estamos dispuestos y nunca hemos estado dispuestos a aceptar condicionamientos de cómo manejar la política económica a pretexto de recibir desembolsos. No nos olvidemos que otros gobiernos, por ejemplo, con las condicionalidades del Banco Mundial o del Fondo Monetario, aceptaban y tomaban deuda o estos préstamos, pero con condiciones que hacían que recaiga todo el peso en la población. No nos olvidemos, incrementos de servicios públicos, por ejemplo, cosas como el congelar depósitos y cosas por el estilo que se hicieron en los 90. A ese tipo de cosas nos condujeron el aceptar esas condicionalidades, de manera directa o indirecta, cuando me refiero, por ejemplo, al feriado bancario. Nosotros desde el inicio dijimos no. Nosotros tomaremos deuda siempre y cuando seamos nosotros quienes tomamos las decisiones de en qué empleamos esos recursos y que sean para beneficio del Ecuador y que no signifiquen trasladarle el costo a la ciudadanía, ni vía paquetazos por incrementos de servicios, ni congelamientos o flexibilización laboral para la tercerización que fue tan nociva con nuestros compatriotas. Entonces, desde ese punto de vista, el enfoque ha sido completamente distinto y hemos optado por una estrategia de financiamiento muy diversa. No solamente, y esto es lo importante que debe conocer la ciudadanía, no solamente con el gobierno chino, sino también con los propios organismos multilaterales. Se tiende a pensar lastimosamente por cierto tipo de analistas que los organismos multilaterales son solamente el Fondo Monetario y el Banco Mundial. No,
Nosotros como gobierno ecuatoriano trabajamos soberanamente y de la manera más exitosa de la historia con otros organismos multilaterales como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente los 2 últimos años ha roto todos los récords para desembolsos del Ecuador. Nunca antes el Banco Interamericano de Desarrollo había dado tanto dinero al Ecuador para proyectos que nosotros mismos decidimos de manera soberana, que nadie nos ha impuesto. Y también la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que actualmente también tiene un importantísimo portafolio con la República del Ecuador. Desde este punto de vista, la diferencia es esa. Nosotros tomamos un endeudamiento responsable, ya vimos las cifras, pero también tomamos un endeudamiento que nos permite a nosotros soberanamente tomar las decisiones de en qué invertir esos recursos. Cuando el gobierno decidió analizar el tipo de deuda que tenía y discriminar, hacer un estudio en ese sentido para ver qué deuda tiene que pagarse y qué deuda no tiene que pagarse, no hizo una apuesta demasiado arriesgada con la finalidad de que podía haberse quedado si hubiese habido una reacción negativa de los organismos multilaterales o de los mismos gobiernos comprometidos, encerrar todo tipo de crédito al Ecuador. Había gente que opinaba de esa manera. Nosotros con las gestiones que hemos hecho hemos demostrado que eso no ocurrió. No nos olvidemos que durante los años 2013, 14 y 2015 el Ecuador volvió de manera responsable a los mercados financieros internacionales. Es decir, la decisión que tomamos en aquel momento, en el año 2008, no afectó la trayectoria que a futuro tuvo la economía ecuatoriana. Hicimos colocaciones importantísimas de bonos y un hecho importante que ocurrió hace pocos meses, en el mes de diciembre. Todo el mundo creía que el Ecuador no iba a pagar los bonos 2015, pero los pagamos. Pese al importante y difícil contexto internacional que hemos enfrentado desde el año 2014, básicamente también en el año 2015 y en lo que va del 2016, el Ecuador ha sido sumamente claro. El Ecuador es un país que se maneja de una manera distinta. El Ecuador cumple con sus obligaciones, el Ecuador toma las decisiones soberanas y el Ecuador está inserto en los mercados internacionales. Por supuesto, actualmente el riesgo país, esencialmente que refleja la dinámica del precio del crudo, está en niveles altos, pero los mercados internacionales están abiertos para el Ecuador y cuando sea el momento oportuno, el Ecuador seguirá trabajando con esos mecanismos. Justo ese era un tema importante en el sentido de que se especulaba que una vez que el gobierno cumpla con el pago de los bonos 2015, que a propósito ha sido un pago inédito en los últimos primero años, en la historia. el primero en la historia del Ecuador. Ese pago significaba que el riesgo país iba a reducir y se iba a poner a niveles en que sea competitivo a nivel internacional. ¿Qué es lo que ha sucedido? Porque más bien se ha incrementado el riesgo país. El riesgo país obedece no solamente a la visión histórica o al registro de si un país paga o no paga sus deudas. El Ecuador está reconstruyendo una reputación y en eso tenemos el reconocimiento de todas las agencias calificadoras. Nosotros periódicamente nos reunimos con estas instituciones calificadoras del riesgo, ven la situación del país, pero hay que tener conciencia de una realidad. Hay una variable clave que es la que determina en el contexto actual y en la coyuntura mundial actual cómo se fija el riesgo país, y es el precio del crudo. Lastimosamente, el precio del petróleo viene bajando. Actualmente estamos en precios que oscilan entre 20 y 25 dólares y eso de alguna manera hace poner nerviosos a los agentes internacionales, pese al Ecuador, a que el Ecuador ha demostrado que paga. Desde ese punto de vista son fenómenos netamente coyunturales. ¿Pero preocupa esto al gobierno? Preocupa desde el punto de vista de que nos hubiera gustado que esta variable muestre un desempeño diferente. No obstante, no es una variable que nosotros podamos controlar de manera directa, sino que obedece a la percepción que tiene el mercado internacional sobre la economía ecuatoriana, básicamente de su nivel de ingreso, no de su capacidad productiva, ni de la calidad de su gente, ni de la solidez de su economía, sino fundamentalmente del ingreso inmediato que está recibiendo por su principal exportación, que es el petróleo. Desde este punto de vista, como reitero, nosotros tenemos diálogos permanentes con las agencias calificadoras, les mostramos qué es lo que el gobierno está haciendo, qué es lo que hacemos para enfrentar estas coyunturas difíciles y desde ese punto de vista, pues tenemos un diálogo fluido con este tipo de agencias. A propósito del comportamiento del precio del petróleo, usted ya ha mencionado, está a la baja en unos niveles que no se había considerado en los últimos 10 o 12 años aproximadamente. ¿Usted ve más difícil la situación geopolítica que influye directamente en el precio del petróleo
o, por ejemplo, en este momento, aparecimiento de dos nuevos actores fundamentales que no estaban considerados antes, como son los Estados Unidos y también Irán, que son países que ya se convierten en principales productores del crudo? Es muy difícil predecir por todos estos elementos geopolíticos, elementos de oferta y demanda, una serie de elementos que participan o que tienen incidencia en la determinación del precio del petróleo a nivel internacional. Es muy difícil predecir cuál va a ser la senda que tome el precio del crudo. No obstante, sabemos que así como hay momentos en los que el precio está sumamente alto y que duran durante varios años, también hay momentos en los que los precios son extraordinariamente bajos, y lo hemos visto en la historia del país, en la historia mundial. Cuando uno analiza este periodo, por lo menos los últimos 60 años, el precio de crudo ha tenido variaciones muy altas. Como usted mencionaba, actualmente estamos con un precio de petróleo de los más bajos de los que se ha registrado durante el periodo de la dolarización, pero nuestro objetivo siempre ha sido uno, como gobierno. Tenemos que cuidar los niveles de empleo y la capacidad productiva del país y no permitir ni que el desempleo se dispare, ni que la capacidad de producir del país entre en un proceso de decrecimiento. Desde ese punto de vista, pues estamos preparados para manejar la coyuntura económica con los instrumentos que sea necesario. ¿Se va a mantener el esquema o la decisión del gobierno de no incluir un solo dólar en el presupuesto general del Estado como ingreso del petróleo y que vaya atado estos ingresos no permanentes únicamente a la inversión? Desde el año pasado, el gobierno no ha recibido recursos de los ingresos petroleros para el presupuesto general del Estado, sino que simplemente cubren los costos de operación y las inversiones en el sector petrolero. El gobierno ha hecho el presupuesto con ese supuesto y, por supuesto, se mantiene. En otro tema, respecto a lo que significa el crecimiento económico mundial y regional de acuerdo a la CEPAL y bajo el comportamiento del Ecuador, ¿cuáles son las razones para el comportamiento ecuatoriano en este aspecto? Varios organismos internacionales, no solo la CEPAL, sino también el Fondo Monetario, entre otros, han indicado que para el año 2016 se espera unos procesos bajos de crecimiento, incluso negativos de crecimiento en toda la región, afectado principalmente por las grandes economías de la región, pero también por un fenómeno que le afecta no solo al Ecuador. Todas las materias primas, minerales como el petróleo, pero también metales y todo ese tipo de productos están en una fase de precios bajos. Es decir, las exportaciones de todos los países latinoamericanos relativas a materias primas están enfrentando menores ingresos, lo cual implica una afectación a sus procesos de crecimiento. Desde este punto de vista, el Ecuador no es la excepción. No obstante, sí hay una diferencia importante en el Ecuador. No nos olvidemos que en el año 2009, cuando tuvimos un proceso similar de una caída temporal, mucho más corta, por supuesto, del precio de crudo, el Ecuador también tuvo tasas positivas de crecimiento, pese a que toda América Latina mostró una tasa negativa. En ese sentido, lo mismo estamos haciendo en estos momentos. Pese a que el crecimiento de América Latina en el año 2015, todavía no hay cifras del cierre del 2015, normalmente están en el mes de marzo o abril para toda América Latina. Decía, normalmente se estima que el año 2015 y el año 2006 serán años de crecimiento muy bajo para toda la región o incluso de crecimiento negativo. Nosotros hemos tomado una decisión que es cuidar justamente que la economía ecuatoriana no caiga en esquemas de ese tipo y por lo tanto tomamos todas las decisiones como la salvaguardia, entre otras que ya hemos mencionado en esta tertulia, y desde ese punto de vista buscamos dos cosas fundamentales: que el nivel de crecimiento de la economía ecuatoriana sea no negativo, será quizás moderado aproximadamente alrededor de un 0,4 para el año 2015, entre un 0,5 y 1% para el año 2016. Eso es lo que tenemos en este momento como expectativas de crecimiento para este año. Ahora, algunos analistas hablan de ciclos. Por ejemplo, el ciclo de que los commodities se permanecerán bajos durante varios años. ¿El gobierno está preparado para una situación así? En efecto, los precios de los bienes como el petróleo, el oro, la plata, el cobre, todas las materias primas enfrentan ciclos. Estuvimos en un ciclo de precios sumamente altos entre los años 2010 hasta el año 2013-2014, pero desde finales del año 2014 hasta lo que vamos ya, prácticamente todo el 2015 y casi un medio año más entre el 2014 y lo que va de enero del 2016, estamos en un ciclo de precios bajos. Desde luego eso tiene afectaciones y lo dijimos desde hace muchos meses. La realidad del precio del crudo, la baja del precio del crudo iba a tener impactos
iba a tener impactos en el crecimiento y en el desempleo. Nosotros, no obstante, hemos registrado una tasa de desempleo para el cierre del año 2015 del 4,8%. Es de las tasas más bajas de la región, pese a que somos uno de los países más afectados por la caída del precio de crudo y porque no tenemos moneda propia y porque son más caras nuestras exportaciones. Somos una de las economías con la menor tasa de desempleo de América Latina. ¿Eso qué significa? Estamos cumpliendo con lo que nosotros habíamos dicho. Vamos a evitar que ese impacto de la reducción del precio de crudo se traslade en incrementos fuertes de desempleo. Sabíamos y lo reconocimos desde hace meses que iba a haber un incremento del desempleo, aumentado del 3,8 al 4,8 comparando de diciembre de 2014 a diciembre de 2015, pero tenemos todavía la tasa de desempleo más baja de la región y continuaremos trabajando para que el impacto del momento actual que estamos viviendo no se traduzca en fuertes incrementos de desempleo. Es decir, nos preocupa más la población. Nos preocupa eso. Es decir, para cerrar este segundo bloque, existe la posibilidad de que en este último año de gestión pueda incrementarse la tasa de desempleo, tomando en cuenta que los elementos que estamos nosotros tratando van a continuar. Trabajamos incansablemente todos los días para que eso no ocurra. En efecto, puede haber efectos desde ese punto de vista. También sacrificamos el tema de crecimiento. No vamos a crecer al mismo ritmo que veníamos creciendo desde hace varios años, pero hacemos todo lo posible por garantizar el empleo de los ecuatorianos y la producción nacional, que al fin y al cabo es la riqueza que genera este país. Vamos a hacer la última pausa en este momento y dialogaremos más adelante y hablaremos respecto al rol del Banco Central del Ecuador, un rol que ahora es diferente en comparación a lo que sucedía antes. Recordemos que el Banco Central era simplemente el emisor de la moneda hasta el año 2000, en que ya se dolarizó nuestra economía. Vamos a hacer una pausa, regresaremos de seguida. Aquí estamos desde el Banco Central del Ecuador. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador.
como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, Ecuador no para, desde el Banco Central del Ecuador, dialogando con el presidente de la institución, economista Diego Martínez. Hablábamos del Banco Central del Ecuador, del rol que ha cumplido en la historia del país hasta el año 2000, el emisor de la moneda, el Sucre. Nosotros a partir de 2000 dolarizamos la moneda y cambió de rol fundamentalmente. Se convierte en un organismo regulador, esencialmente. ¿Cuál es la principal diferencia de lo que antes significaba el rol del Banco Central, lo que tiene ahora en este gobierno, que va atado justamente al funcionamiento y a las políticas que se adoptan de manera crediticia, etcétera, en el país? Importantísima la pregunta, porque el Banco Central ha adquirido un nuevo rol. El rol del Banco Central va más allá de ser simplemente el actor a través del cual se realizan los pagos tanto de los actores públicos como los actores privados. Es decir, a eso se le quiso convertir en el Banco Central en simplemente una caja de pagos. Y no, el Banco Central es un organismo que puede contribuir de manera decisiva justamente al desarrollo del país. Últimamente hay muchas voces que dicen que el Banco Central no debería estar trabajando de la mano con el Ejecutivo, por ejemplo, con operaciones con el Ministerio de Finanzas, para justamente enfrentar el momento difícil y coyuntural que está enfrentando la economía ecuatoriana. ¿Qué pasaría si en las actuales circunstancias del Banco Central mantendría la independencia que mantenía antes en la actual coyuntura económica del país? Simplemente las voces que sostienen que el Banco Central no debería trabajar de manera conjunta con las entidades del Ejecutivo consideran que su objetivo es el siguiente: el Banco Central debería estar bien, con los balances muy bien, lleno de dinero, aunque el resto del país esté con altas tasas de desempleo o en un proceso de crecimiento económico. Nosotros tenemos una perspectiva política completamente diferente y creemos que el Banco Central es un actor fundamental justamente para poder sortear los momentos difíciles que enfrentan las economías con un trabajo coordinado y responsable con las entidades del Ejecutivo, del área económica, para justamente evitar que haya esos dos fenómenos, que tengamos un altísimo desempleo o decrecimiento económico. Nosotros protegemos fundamentalmente como gobierno dos cosas: protegemos el empleo de la gente, protegemos de que caigan en el desempleo y protegemos la producción nacional. Desde ese punto de vista hemos hecho algún tipo de operaciones con el Ministerio de Finanzas, todas en el manejo de corto plazo, justamente para salir de este momento tan difícil que estamos enfrentando. Pero con una característica básica: en todo momento las operaciones que hace el Banco Central están condicionadas a dos elementos fundamentales. El primero, garantizar el esquema monetario, es decir, no afectar a la dolarización. Y el segundo, garantizar en todo momento que los depósitos que tienen los bancos privados en el Banco Central siempre estén totalmente respaldados, de tal manera que nunca se pone en riesgo los depósitos de los ciudadanos en sus bancos. Desde ese punto de vista, el manejo que hacemos de la liquidez está orientado justamente a que no se detengan los pagos en el sector público. Si hubiéramos hecho lo que recomiendan algunos analistas muy conservadores, el Banco Central simplemente estaría lleno de dinero, pero las implicaciones serían que el sector público habría tenido que detener en una importante medida una parte de los pagos y por lo tanto el efecto recesivo y en generación de empleo hubiera sido sumamente complicado. Habríamos tenido tasas de desempleo mucho más altas y habríamos tenido también un efecto mucho más fuerte en la reducción de la liquidez. ¿A qué se refiere esto, la reducción de la liquidez? Esencialmente se refleja en dos variables: la cantidad total de los depósitos de los ecuatorianos en el sistema financiero y la capacidad de otorgar crédito de las entidades financieras. Sabíamos desde el inicio, con la importante caída del precio del crudo y la apreciación del dólar, que iban a caer los depósitos e iban a caer también el otorgamiento de crédito, la capacidad de dar crédito de los bancos. Han caído, pero si el Banco Central no hubiera tomado las decisiones que ha tomado, ese efecto habría sido mucho peor y los más afectados habrían sido los ecuatorianos, aunque el Banco Central hubiera estado lleno de dinero, lo cual consideramos que económicamente es incorrecto porque equivale a pasarle los costos de un momento económico difícil a la ciudadanía
y no tomar decisiones para justamente proteger a la ciudadanía. Es decir, el fenómeno de la situación de iliquidez o la falta de liquidez en el país existe. Los factores, usted lo ha mencionado en estos momentos, pero no se debe al modelo económico del gobierno o se debe a la coyuntura que está viviendo. Se debe a un fuerte shock que estamos enfrentando durante ya aproximadamente 1 año y 5 meses, desde finales del 2014, aproximadamente el mes de octubre. Se debe a eso, a que básicamente la capacidad de generar dólares de la economía ecuatoriana se ha reducido de una manera importantísima. El precio de petróleo en el año 2013 fue en promedio de $90, en el 2014 también fue muy alto, pero en el 2015 fue de apenas $43 y este año estamos con un promedio de aproximadamente $27. Es esa la capacidad de generar dólares que se ha reducido en la economía ecuatoriana. No es un problema de modelo. Si fuera un problema de modelo, ya otros gobiernos mostraron qué pasaba. Cuando enfrentaron fenómenos como este, nos condujeron a crisis bancarias, a cierre de bancos, a congelamiento de depósitos, a migración de ecuatorianos. A eso nos habría conducido el modelo que esos analistas actualmente creen que se debería haber implementado. Nosotros estamos tomando justamente todas las decisiones de política para que este fuerte shock que estamos enfrentando no ocasione justamente esos efectos de crisis que los ecuatorianos ya vivieron y de manera traumática. Otro elemento que también es parte de la crítica al rol del Banco Central desde los sectores que defienden este rol de independencia de esta entidad tiene que ver con la Reserva Monetaria Internacional. La falta de una reserva robusta como tienen otros países se lo mide de esa manera. Si tiene más reserva es exitoso el modelo, si tiene menos reserva simplemente no cumple el objetivo. Esta es una diferencia fundamental en el enfoque que tenemos como gobierno, porque una reserva monetaria, una reserva internacional, por definición en todos los países del mundo, está en el exterior, no está en el país. Por eso se denomina reserva internacional, es decir, es recursos del país que están depositados en otros países. Me pregunto, y la pregunta que debemos hacernos como ciudadanos es, ante la situación coyuntural difícil que estamos enfrentando, ¿sería útil tener dólares fuera del país? Sería completamente inútil, porque justamente lo que más necesitamos ahora, en el momento en el que se ha afectado muchísimo la capacidad de generar dólares para la economía ecuatoriana, lo que más necesitamos es justamente que los dólares no estén en otros países, sino que estén aquí, ayudando a que se sostenga la capacidad productiva y la capacidad de generar empleo. O simplemente, como dicen ellos, ahorro, el ahorro, es decir, los ahorros que debe tener cualquier Estado. El Estado tiene importantísimos niveles de ahorro. Justamente desde hace varios años, porque el Banco Central dejó de publicar esos datos, estamos publicando la serie del ahorro público. Y los datos son concluyentes. Este es el gobierno que más ahorro público genera, aproximadamente el 10% del PIB. Frente a otros gobiernos antes de este, que generaban apenas un 4 o 5% de ahorro del PIB. Nosotros hemos duplicado. Y la diferencia es que nosotros tomamos una decisión. Ese ahorro que generamos, que es el doble de lo que otros gobiernos ahorraban, lo invertimos. Ahora que estamos en una situación difícil, pues estamos reduciendo el ritmo de inversiones porque evidentemente hay una menor capacidad de ahorro que está alrededor ya del 7 u 8% del PIB. Pero la diferencia fundamental está en el hecho de que el rol de un banco central no es estar lleno de dinero. El rol de un banco central es justamente trabajar de la mano con todas las entidades del frente económico para garantizar que sean los ecuatorianos los que no reciban las consecuencias de los momentos difíciles que enfrentan las economías. Esta es la diferencia de perspectiva. En otros gobiernos, fundamentalmente neoclásicos o de derecha, que ya tuvieron su oportunidad de gobernar en el país, la decisión era otra. La decisión era tener un banco central lleno de dinero y a todos los ecuatorianos empobrecidos. Eso es lo que nos diferencia de esos gobiernos con este gobierno. Por ejemplo, había esos fondos del FEIREB que estaban destinados justamente al pago de los acreedores. ¿Por qué entonces no se ahorra para los momentos difíciles y por qué esos recursos solamente se invierten? Los recursos invertidos son la mejor forma de ahorrar, por una sencilla razón. Uno puede tener el dinero guardado en una institución financiera o lo puede invertir. Si uno lo tiene guardado en una institución financiera, sí, probablemente tenga una cuenta de banco gorda, pero probablemente siga viviendo en una casa con piso de tierra, con el techo hecho huecos
y con los hijos que no se han educado o que no han podido ni siquiera terminar su universidad o su escuela, o enfermos. La diferencia y la decisión política que tomó este gobierno es justamente toda esa enorme cantidad de ahorro que hemos generado, aprovechando justamente el periodo en el que los precios de crudo estuvieron sumamente altos, la hemos traducido en inversiones para mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. Es por eso que hemos visto fenómenos como el enorme crecimiento de la clase media en el país, el enorme crecimiento de la capacidad de consumo de los hogares ecuatorianos, la capacidad de que por primera vez en la historia los hogares ecuatorianos puedan cubrir la canasta básica de consumo. Por supuesto, ahora estamos en otro momento. Estamos en un momento en el que justamente el precio de crudo está sumamente bajo y todas esas variables tenemos que precautelar que no sufran un deterioro enorme. Dicho de otro modo, nosotros estamos haciendo todo lo posible, todo lo necesario para evitar caer en una situación de crisis como la que ya vivió el país, en la que justamente por caída del precio de crudo y por fenómenos naturales tuvimos tasas de desempleo de más de 2 dígitos, inflación que llegaba hacia aproximadamente el 70 u 80%, tasas de interés que llegaban hacia, incluso superaban el 100%, problemas de inflación sumamente graves, congelamiento de depósitos, cierre de bancos y aproximadamente más de 2 millones de ecuatorianos saliendo al exterior. A eso no queremos volver y trabajamos día a día para que eso nunca más le pase a la economía ecuatoriana. Ahora, en cuanto tiene que ver a otras decisiones que se han tomado en este gobierno, en el Banco Central del Ecuador, por ejemplo, que los títulos del Banco Central se puedan ya negociar a través de la Bolsa de Valores. ¿Qué significa este paso que se ha dado en estas circunstancias? Ese es un mecanismo importantísimo que hemos implementado, está previsto en la ley desde el año 2014 y no es sino un mecanismo que nos permite enfrentar la necesidad de realizar pagos mutuos entre varias entidades. Así como el gobierno, el sector público, el Ministerio de Finanzas le debe, por ejemplo, a un contratista, ese contratista también le debe, por ejemplo, por impuestos al gobierno a través del SRI. Lo más inútil sería que el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, pase $1.000 al contratista y esos $1.000 pasen al SRI, con lo cual hemos movilizado dinero de manera inútil. Hemos movilizado liquidez del sector público, hemos movilizado liquidez del sector privado de manera innecesaria porque los recursos iban a regresar al sector público. Lo que hemos hecho con estos títulos del Banco Central es justamente implementar un mecanismo que nos alivia liquidez absolutamente a todos. Alivia liquidez al sector público y alivia liquidez fundamentalmente al sector privado, con el objetivo de que este título pasa del Ministerio de Finanzas al actor privado, regresa al Estado a través del SRI, regresa al Ministerio de Finanzas y muere. Estos son los títulos del Banco Central explicados de la manera más sencilla, es decir, un mecanismo para compensarnos deudas mutuas, evitándonos mover liquidez real a los ecuatorianos y a todos los agentes económicos. ¿Por qué lo hemos hecho en bolsa? Justamente, y lo han dicho ya los voceros de las bolsas de valores y las casas de valores, porque es el mecanismo más transparente. Todas las entidades que trabajan en bolsa saben a qué precio y a qué montos se están haciendo estas transacciones sin que haya una intervención del sector público en las negociaciones privadas. Se hace en el mercado, en un mercado completamente privado, lo cual garantiza transparencia, rapidez y que estos títulos sirvan para el fin para el que fueron creados, ayudarnos a manejar la liquidez y ayudarnos a ahorrar liquidez entre actores económicos. ¿Existe algún monto aproximado identificado en estos recursos? Sí, el Banco Central fue autorizado por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera a emitir un monto total de $200 millones en estos títulos del Banco Central. Se ha hecho ya una emisión de aproximadamente 170, 180 millones de dólares. Es decir, que la respuesta ha sido positiva. Completamente positiva. Los títulos están... ¿Aumentar el monto? No, si es necesario, no, porque estos títulos son revolventes. Hacen esto y regresan otra vez, empiezan a circular en la economía. Un dato importantísimo para que la gente no se deje asustar. Estos títulos no son papeles, no están impresos, son solamente registros electrónicos. Así que un ciudadano no se va a encontrar nunca un título de Banco Central impreso, circulando en la calle. Así que cualquier rumor de aquellos que dicen que con estos títulos se quiere salir de la dolarización es completamente falso. Son simples registros electrónicos que nos ayudan a compensarnos las deudas entre nosotros. La respuesta ha sido muy favorable, desde municipios como el municipio de Guayaquil, consejos provinciales, empresas privadas, contratistas del Estado han hecho ya una apuesta positiva por este instrumento
con lo cual menciono, se han emitido ya aproximadamente 170 millones de dólares. ¿Y qué hacen los contratistas o los gobiernos autónomos descentralizados con estos recursos? Pues los dan a sus propios contratistas o lo pagan al SRI, es decir, regresan al sector público, aliviándole liquidez a todos. Desde ese punto de vista, la respuesta ha sido muy favorable y se están negociando en bolsa con información completamente transparente para conocimiento de todo el público, con lo cual garantizamos que este es un mecanismo no solo de mercado, sino que garantiza transparencia y dinamiza el mercado de valores en el Ecuador. En cuanto al dinero electrónico, ¿cómo ha funcionado? ¿Ha tenido un funcionamiento adecuado a la perspectiva del gobierno? Estamos relanzando el producto de dinero electrónico con varias modificaciones, algunas modificaciones que fueron acordadas con las propias entidades del sistema financiero, actores del sector privado, que garanticen que nunca más haya una duda, que nunca la hubo, pero regulatoriamente hemos dado los pasos para que eso quede completamente aclarado, para que no haya ninguna duda en el sentido de que el dinero electrónico pudiera ser una alternativa o una moneda distinta al dólar. Está completamente claro y se han sumado importantes actores con los cuales vamos a empezar a trabajar en los próximos meses, como por ejemplo el Banco Pichincha. El principal banco del país ha firmado ya el acuerdo de dinero electrónico y empezará a trabajar en los próximos meses. Así que, en efecto, este año, el año 2016, será el año en el que se dé el despegue del mecanismo, porque solo le presenta facilidades al ecuatoriano. Le ahorra costos, le da mayor seguridad, evita robos, es mucho más rápido, mucho más seguro y mucho más barato. Finalmente, economista, ¿cuál es su perspectiva económica para el 2016? El año 2016 continúa siendo un año complicado para el Ecuador por el contexto internacional. Incluso el precio de crudo ha bajado más de lo que estuvo en el año 2015, lo cual implica un reto importante, pero un reto que nos da las enormes oportunidades para afianzar justamente los logros que hemos tenido como país en estos 9 años. Logros en el que hay menos pobres, los ecuatorianos somos más iguales entre nosotros, la clase media ha crecido, la capacidad de los ecuatorianos por formación educativa, primaria, secundaria, universitaria ha aumentado. Es decir, estamos en mejores condiciones de enfrentar estos momentos difíciles. La perspectiva es que va a continuar siendo un año lento. Me refiero al decir lento a que vamos a tener una tasa de crecimiento moderada, esperamos que todavía positiva, entre un 0,5 y un 1% del Producto Interno Bruto tal vez. Es decir, va a ser un año más lento, pero trabajamos todos los días para evitar que eso se transforme, como decía ya varias veces en esta entrevista, en tener decrecimiento económico o en que las tasas de desempleo se disparen. Nuestra principal preocupación, proteger el empleo de los ecuatorianos y proteger la producción y la industria nacional. Gracias, economista, por atendernos. A usted muchísimas gracias y un gusto, como siempre. Muy gentil, hemos conversado con el economista Diego Martínez, presidente del Banco Central del Ecuador, justamente aquí en la sede, en la capital ecuatoriana. Hemos hecho un análisis, un balance del comportamiento de la economía nacional en los últimos 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, las perspectivas de la economía y su crecimiento para el año 2016, un año complejo, difícil, que además tendrá un esquema político electoral que se va a configurar en los últimos meses del presente año. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador no para. Inicio de espacio publicitario. En el próximo programa de El Ciudadano, la maternidad Luz Helena Arizmendi abrió sus puertas. Este hospital especializado para madres e hijos atenderá a una población de más de 700.000 personas. Recuerden, nuestra cita es este domingo a las 21 horas por Ciudadano TV. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. Esa memoria colectiva de un país. Porque nuestros antepasados no son sino los protagonistas de la historia. Entonces, si no los preservamos, estamos enterrando la historia misma.